serie de enseñanzas acerca del hogar, acerca de las disciplinas cristianas en el hogar. Y el día de hoy, más concretamente, estaremos hablando acerca de crianza, disciplina y afectos. Para esto quisiera empezar con una breve historia que refleja la concepción actual acerca de este tema de la crianza de los hijos. El protagonista de nuestra historia es un joven llamado Harry. Harry es hijo de un exitoso empresario y desde muy niño aprendió a evitar los castigos de sus padres. Esto lo logró moderando su comportamiento. Además, siempre podía conseguir todo lo que quería, manteniendo una buena conducta. Era un estudiante destacado de una prestigiosa escuela privada y además muy carismático y social. Se destacaba en los deportes, le gusta ser competitivo, no le agrada perder y casi siempre toma roles de liderazgo. Sus padres siempre han estado orgullosos de él. A los 12 años ya podía hablar fluidamente en inglés. Actualmente toma cursos de francés y mandarín. Su familia se congrega regularmente en una iglesia cristiana, donde Harry se comporta sin llamar mucho la atención. Les interesa mantener la idea de que son una familia con una buena moral. Disfrutan vacaciones en el extranjero al menos una vez al año, todo para que su hijo pueda desenvolverse adecuadamente en otras culturas. Pronto cumplirá 18 y sus padres planean enviarlo a estudiar fuera del país. Han trabajado duro para darle la mejor educación posible y para que sea tanto o más exitoso que su propio padre. Después de todo, será el heredero de su imperio. Sus padres y la sociedad opinan que han tenido éxito en su labor como padres. Esta es la historia de Harry, un niño que para la sociedad ha logrado todo lo que cualquier niño debería o soñaría con tener. Un niño para cuyos padres es el hijo ideal, con unos padres que muchos envidiarían. A lo mejor mientras leía esta historia, algunos de nosotros pensábamos en nuestra propia niñez, pensábamos qué tan diferente hubiera sido si nosotros fuéramos Harry. O de pronto hasta pensábamos en nuestro propio rol como padres y pensaríamos decepcionados cómo hemos fracasado al no poderle dar a nuestros hijos lo que los padres de Harry sí le han dado a Harry. Lo cierto, mis hermanos, es que la conclusión de esto es que si estamos pensando de esta manera, estamos evaluando muy mal el éxito de la labor de la crianza. Hoy en día nuestra sociedad nos ha acostumbrado a pensar que el deber ser de la crianza es producir hijos exitosos. De hecho, hoy en día no es raro ver a niños que después de largas jornadas en la escuela se involucran en cursos de una cosa y otra, y todo para hacerlos más competitivos, todos para hacerles marketing, para que al futuro esos niños puedan ser fácilmente empleables, para que esos niños a futuro puedan tener una vida acomodada. Hoy es difícil encontrar un padre que no se preocupe porque su hijo estudie inglés. Es difícil encontrar un padre que no se preocupe porque su hijo tenga altas calificaciones. Y no digo que eso sea malo. Al contrario, debemos como padres animar a nuestros hijos a lograrlo. Pero esa no es el objetivo principal de nuestra labor como padres. Para ver qué dice la Biblia acerca de esto, les invito a que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Nuestro texto dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Este texto está construido a base de dos mandatos. Empieza diciendo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y luego dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, este texto empieza diciendo lo que no hay que hacer, para luego decir qué es lo que sí hay que hacer. El día de hoy vamos a empezar hablando de la parte B, lo que hay que hacer. Y esto a modo de introducción. Desarrollaremos algunas otras cosas, pero a modo de introducción quisiera que veamos primero esta parte B. En esta parte B hay tres palabras fundamentales que creo que son importantes para que entendamos realmente cuál es el propósito de la crianza. Estas tres palabras son las palabras criadlos, disciplina y amonestación. La palabra criadlos en griego es la palabra ektrefo. Básicamente se deriva de dos palabras, ek, que significa por medio de, y la palabra trefo, que significa alimentar, nutrir, hacer crecer, sustentar o engordar. Es decir, en cierto sentido, criar, o criadlos, el criarlos que aparece en nuestro texto, lleva la idea de un proceso de maduración, de un proceso de crecimiento. Criar, en cierto sentido, entonces, es un hacer crecer. Pero no solo físico, como veremos ahora en nuestras otras dos palabras. Sigue la palabra disciplina. En griego es la palabra paideia. Y denota la formación que se le da a un niño, denota la instrucción, el entrenamiento, e incluye la corrección. Paideia acentúa la instrucción basada en la acción, basada en el hacer. Incluye lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Paideia es entonces la disciplina cristiana que regula el carácter, entendiendo el carácter como la manera en que el niño se comporta y reacciona ante diferentes situaciones. Y nuestra tercera palabra es la palabra amonestación. Esta palabra viene del griego noutesia. 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 Viene de la palabra nous, que es mente, y la palabra titemi, que significa poner. Literalmente significa poner en la mente. Amonestación es poner en la mente. Es decir, neutesía es la instrucción basada en las palabras. Así como paideia era la instrucción basada en los actos, basada en las acciones, neutesía es la instrucción pero basada en las palabras. Claro, palabras de aliento, así también como palabras de reprensión en caso de ser necesario. Así que neutesía sería la disciplina cristiana que se dirige al corazón, entendiendo el corazón como el ser interior del niño y aquello que dirige su carácter. Si tenemos en cuenta estas tres definiciones y volvemos a leer la parte B del versículo, podremos entender que entonces la crianza es el proceso por el cual se hace crecer o se hace madurar tanto el ser exterior, es decir, las acciones del niño, como su ser interior, es decir, sus afectos y su corazón, en el contexto de una adecuada relación con Dios. ¿De dónde salió la relación con Dios? Nuestro versículo termina diciendo del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. No es cualquier disciplina, no es cualquier amonestación. Ambas cosas en el contexto de la enseñanza o la instrucción cristiana. De hecho, las palabras paideia y noutesía son sinónimos. En el griego se usaban como sinónimos, pero vemos que implican dos tipos diferentes de instrucción o dos tipos diferentes de disciplina. Hasta aquí esto nos enseña lo que la Biblia muestra como crianza. Crianza no es simplemente el acto de sustentar físicamente al niño para que llegue a ser un adulto fuerte y sano, sino que es sustentarlo, nutrirlo para que madure y crezca siendo un buen hombre por fuera y un buen hombre por dentro, en el contexto, vuelvo y repito, de una adecuada relación con Dios.
Ahora, para abordar este tema a profundidad, tenemos que tener claro algunos puntos de partida. Hoy en día nuestra sociedad ve a los hijos no como una bendición, sino como una carga. Hoy en día hay muchos términos que describen a muchas personas que simplemente deciden no tener hijos. Hay un término que se conoce como DINK, D-I-N-K. Double income, doble ingreso, no kids, sin niños. Los DINKs. Así como también hay personas que simplemente han decidido hacer crecer sus carreras profesionales sin tener que involucrarse en la crianza de niños. Es decir, simplemente deciden no tener hijos. Estos conceptos son cada día más comunes. Y en redes sociales ya se empiezan a notar. Los hijos no son vistos como una bendición, sino más bien como una dificultad. Pero la palabra de Dios nos dice que ser padres es una bendición. De hecho, la palabra de Dios nos dice que tener hijos es recibir un don de Dios. Tener hijos es recibir un don de Dios. De hecho, en la concepción del Antiguo Testamento con respecto a la esterilidad, era de que Dios no le había concedido tener hijos. Es decir, era un don de Dios el poderlos tener. La crianza en ese sentido debe considerarse un gozo, no una carga. Es decir, si tener hijos es una bendición, entonces por extensión la crianza es también una bendición y por lo tanto debemos asumirla con gozo, no asumirla como una carga o como algo pesado. Nuestra sociedad hoy en día también tiende a ver la crianza como una actividad meramente económica. De hecho, conozco a alguien que simplemente dice que comúnmente lanza la frase que dice: un niño son 300,000 pesos menos en el bolsillo en tu saldo a fin de mes. Y así se calcula el tener un hijo. Es tanto por ciento de tu salario a fin de mes o es tanta cantidad de dinero a fin de mes. Eso es tener un hijo. Así de simple. Y se circunscribe la crianza al mero acto de proveer. Pero no vemos que, a pesar de que la crianza implica una acción económica, también implica una acción espiritual. La crianza no es meramente la acción de dar y sustentar físicamente, también es la acción de dar y sustentar espiritualmente. El Salmo 127, lo voy a leer para ustedes, dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto contradice la concepción actual de nuestra sociedad con respecto a los niños. Ahora, también debemos tener en cuenta que hoy en día existen muchos enfoques no bíblicos referentes a la crianza. Existe un enfoque conocido como conductismo. El conductismo no es más que una serie de acciones encaminadas única y exclusivamente al moldeo de la conducta externa del niño. Es decir, es una serie de acciones que los padres llevan a cabo con tal de que el niño pueda moldear la manera en que se comporta. Busca simplemente efectos, busca atacar simplemente el efecto. Nosotros como creyentes entendemos que la conducta del niño no es el problema. La conducta es un reflejo del estado de su corazón. Y por lo tanto, atacar el comportamiento es igual que atacar el efecto y no la causa. A menudo, muchos padres toman la conducta de sus hijos como indicador de que están haciendo bien las cosas. Si tu hijo se porta bien, si todos te felicitan por lo bien que se comporta tu hijo, entonces asumimos inmediatamente que estamos haciendo bien nuestro papel como padres. Y eso no es más que creer que el conductismo es la respuesta. Por otro lado, existe lo que se conoce como aislacionismo. Y no es más que creer que para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente tranquilo y controlado, debemos aislarlo del mundo. Debemos aislarlo de todas las influencias negativas del mundo.
Pero aislar a los niños del mundo y sus engaños, puedo dejarlos expuestos y vulnerables a tentaciones que cuando sean mayores y las enfrenten, nunca pensaron que existían. Esta idea supone que los hijos son puros y que aislarlos es la manera de evitar que se corrompan. Es decir, el aislacionismo cree que el problema está fuera del niño. Y el problema no está fuera del niño. El problema sigue siendo el corazón del niño. Y por último, hay un enfoque basado en la autoestima. Hay quienes piensan que el mundo sería mejor si tuviera personas que se quisieran más a sí mismas, si tuviera personas que se acepten como son, y que la culpa de que el mundo no tenga ese tipo de personas radica en que los padres los criaron haciéndoles quererse a sí mismos. Es decir, los padres no desarrollaron en sus hijos la suficiente autoestima. Este enfoque ha llevado incluso a que a los niños no se les califique de manera objetiva, sino que simplemente se les diga si pasaron o no pasaron. Es más, se evita decirles que no pasaron. Se hacen competencias en las que no hay ganadores ni perdedores. Todo para que el niño no se sienta lastimado. El enfoque de la autoestima presenta al egoísmo como una virtud. Y este enfoque, más que sofocar el incendio, lo aviva. Porque le está diciendo al niño, tú estás bien como tú estás. Ámate así como tú eres. Tú no haces nada mal, tú no tienes que corregir nada. Así como eres, estás bien, eres perfecto. De hecho, hay canciones cristianas con ese tipo de letras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues bien, a la luz de nuestro texto, lo primero que debemos hacer es examinar nuestro propio corazón. Efesios 6:4 empieza con una advertencia hacia los padres. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El texto empieza diciéndole al padre, ten cuidado de ti mismo primero. Ahora, nuestro texto, su contexto inmediato sugiere que empecemos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1, perdón. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora sí viene nuestro texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Nuestro texto está dando por sentado, o está reafirmando, el hecho de que nuestros hijos nos deben obediencia. Y eso es cierto. Ahora, el hecho de que nuestros hijos nos deben obediencia implica que nosotros debemos ejercer autoridad sobre ellos. ¿Es claro? Si nuestros hijos nos deben obediencia, entonces nosotros debemos ejercer autoridad sobre ellos. Ahora, el hecho de que nosotros ejerzamos bíblicamente autoridad sobre nuestros hijos no nos convierte en tiranos sobre nuestros hijos. Y ahí es donde Pablo dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el padre o los padres, y cuando hablo de padres me refiero a tanto padres como madres, los padres debemos tomar un papel activo, no un simple papel pasivo. Proverbio 29:15 dice que la vara y reprensión dan sabiduría. Muchacho dejado a sí mismo avergüenza a su madre. Estoy leyendo la versión de la Biblia de Jerusalén. Pero un muchacho dejado a sí mismo, como dice el texto, dejado a sí mismo, sin ningún tipo de corrección, sin la intervención activa de sus padres, tarde o temprano los avergonzará. En el contexto en que Pablo escribe esto, esta instrucción es contraria al orden social. Es decir, en la antigüedad eran los hijos los que debían intentar no provocar la ira de sus padres. De hecho, en Roma, los padres tenían completa autoridad, completo dominio sobre la vida de sus hijos. Un padre podía disponer de todos los asuntos de la vida de su hijo, incluyendo su vida misma, sin que él legalmente o socialmente tuviera algún tipo de reprensión. Por lo tanto, lo normal era que el hijo tuviera cuidado de no provocar la ira de su padre. El texto dice lo contrario. Padres, no provoquen
la ira de sus hijos. Ahora, la palabra de Dios nos llama a algo distinto, como hemos visto. Ahora, no nos llama a que los padres se sometan a sus hijos para no airarlos. Lo que dice la palabra de Dios es que los padres deben verse a sí mismos como administradores de Dios y por tanto responsables ante Dios de la crianza de sus hijos, brindando un medio adecuado para que florezca la gracia. Un niño tiene el deber de obedecer a sus padres, aunque estos sean irracionables, caprichosos o injustos. Un niño le debe obediencia a su padre, aunque su padre sea eso. Pero es deber de los padres no ser irrazonables, caprichosos o injustos. Hay un comentario bíblico que se conoce como ilustrador bíblico, y en este versículo dice lo siguiente: los padres a veces recurren con una cruel repetición a las faltas y locuras de sus hijos. Faltas y locuras de las que los niños ya están avergonzados, y que no solo sería amable, sino justo olvidar. Los padres algunas veces son culpables de una brutal falta de consideración. Aluden en broma a los defectos personales a los que los niños son profundamente sensibles. Les recuerdan burlonamente los fracasos por los que han sido profundamente humillados. Hablan cínicamente de actividades en las que sus hijos tienen intereses apasionados o románticos. Desprecian y desdeñan a sus compañeros y amigos que sus hijos admiran y aman con entusiasmo. Los padres a veces son tiránicos. Frustran deliberadamente los padres de sus hijos, interfieren innecesariamente con sus placeres y les imponen sacrificios irracionables e infructuosos. Los padres que desean ser amados, honrados y obedecidos alegremente deben recordar la advertencia del apóstol: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, un niño tiene la capacidad, como hemos visto, por el problema de su corazón, de airarse contra sus padres. Y eso lo vemos desde muy niños. Hay bebés que no quieren dejarse poner un pañal. Hay niños que no quieren quedarse en los brazos de su papá. Intentan de mil maneras salirse de ese control. Y desde muy niño lo empiezan a manifestar. Un niño tiene la capacidad de hacerlo. Su propio egoísmo y su falta de madurez, propias de su depravación, pueden llevarlo a airarse, incluso sin que exista una provocación justa por parte de sus padres. Esto es claramente un pecado del niño. El texto llama a los padres a avisar que sean ellos los que provoquen, sea por un acto deliberado, por un acto descuidado, que sus hijos sean quienes se airen. En este caso, el padre peca y hace pecar a su hijo. El padre peca contra su hijo y pecando él contra Dios, hace que su hijo también peque. Algunos casos en los que esto se da son el exceso de protección, por ejemplo. Un exceso de protección de un padre hacia un hijo, más que mostrar amor, lo que muestra es falta de confianza, y los niños rápidamente se dan cuenta de eso. Un niño fácilmente puede interpretar que su padre no lo está amando o confiando en él lo suficiente. En estos casos, algunos hijos pueden decidir simplemente rebelarse, ya que sus padres no confían en ellos. El extremo contrario a eso sería la excesiva indulgencia. Un hijo que crece sin límites pronto puede interpretar que a sus padres simplemente no les importa lo que él haga. Simplemente puede interpretar que sus padres no lo aman. Proverbios 13:24 dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y sin duda los niños también interpretan eso cuando son dejados sin ningún tipo de normas. Favoritismo es otra de las prácticas de los padres que puede llevar a sus hijos a airarse. En la Biblia hay varios ejemplos de eso. Jacob y Esaú, por ejemplo. Isaac amaba más a Esaú, su madre amaba más a Jacob, y entre estos dos hermanos hubo gran disputa. Jacob amó a José más que sus hermanos, y sus hermanos intentaron matarle. En este caso hay que evitar las comparaciones entre hermanos y evitar entre padres mostrar algún tipo de favoritismo. En este punto también es importante que a veces, aunque los padres como tal no expresen un favoritismo evidente hacia alguno de sus hijos,
A veces la familia sí lo hace. Porque es el mayor, porque es el menor, porque es más bonito, porque es más maluco. En fin, razones no faltan. Pero cuando esto es así, los padres deben actuar. Cuando esto es así, los padres deben estar atentos y actuar. Y evitar que esa situación dañe el corazón del hijo. Más de lo que ya está. Metas irrealizables. Notas más altas, mayor rendimiento, más de esto, más de aquello. Son muestras del deseo egoísta de los padres de vivir a través de sus hijos sus propias fantasías. Y terminan haciendo que sus hijos pierdan la confianza en sí mismos. Desaliento, crítica constante, falta de elogio por sus logros, falta de recompensas. Un hijo que nunca puede conseguir la aprobación de sus padres pronto abandonará cualquier intento de obtenerla. Y aquí quisiera detenerme un poco. Alguna vez, no recuerdo dónde, no recuerdo cuándo, escuché a algún padre decir, dado que nuestros hijos son depravados, dado que nuestros hijos están corrompidos en todo su ser, nosotros como padres no podemos alabarles cualquier cosa que hagan bien. Yo no puedo felicitarlo ni alabarlo porque me obedece. Es su deber obedecerme. Por lo tanto, no tengo que felicitarlo ni armarle una fiesta porque lo hizo. Es su deber y punto. ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrarás a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con premio. Completamente contrario a la concepción que algunos tienen con respecto a esto. Un padre puede legítimamente honrar a sus hijos cuando se lo merecen. Un padre puede legítimamente felicitar a sus hijos por sus logros. Y esto ayuda a crear un ambiente de confianza entre el padre y el hijo. Ayuda a crear un ambiente donde la gracia de Dios puede florecer. Ayuda a crear un ambiente donde el hijo voluntariamente se puede someter a su padre. Pero un ambiente en el que hay críticas constantes solamente desalentará a nuestros hijos. Hay un versículo paralelo a Efesios 6:4 que es Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La crítica constante de los padres hacia los hijos solamente va a lograr que se desalienten. Retirada del afecto es otra de las cosas que pueden hacer los padres para agradar a sus hijos. No sé si han escuchado alguna vez a algún padre que dice a su hijo, si te portas mal ya no te quiero. Y por más que entre adultos se diga, no, es un juego simplemente para que me obedezca, en la mente del niño eso es serio. El amor de un padre hacia su hijo no puede ser una montaña rusa que sigue paralela al comportamiento del niño. Es más, si usted, mi hermano, alguna vez ha dicho eso, recuerde cuándo lo rescató Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por último, excesiva disciplina. En la iglesia dijeron que la vara está bien. Así que la primera que haga, vara. Y si la vuelve a hacer, vara. Y si la vuelve a hacer, vara. Y en el día usamos la vara, no sé, no quisiera dar un número. Pero la excesiva disciplina también desalienta a los niños. Si bien la Biblia nos habla de la vara como un medio de corrección, esta no puede convertirse en la única manera de corregir a nuestros hijos. La vara no es la única manera de corregir a nuestros hijos. De hecho, existen niños que son muy sensibles, que con una simple reprensión acatan. Si el niño muestra verdaderos signos de arrepentimiento, si el niño se arrepiente de su conducta y obedece a su padre, yo no vería en ese caso motivo para usar la vara. Pero hay niños más enérgicos que tú les dices una y no, les dices dos y tampoco.
y seguramente va a ser necesario usar la vara. Pero nadie conoce mejor a su hijo que usted. Así que aquí no vamos a dar normas, fórmulas mágicas que digan, mira, si tu hijo hace esto, 3 varitazos. Y si hace esto, son 5. Cada niño es un mundo distinto. Cada niño tiene un corazón que muestra su perversidad de una manera distinta. En eso debemos ser muy cuidadosos y aplicar la disciplina cuando es realmente necesario. En segundo lugar, mis hermanos, luego de examinar nuestro propio corazón para evitar exasperar a nuestros hijos, debemos examinar ahora el corazón de ellos, el corazón de nuestros hijos. Y ahí es la parte B del versículo. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de la realidad de nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Marcos 7, del 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todos estos textos nos hablan de la realidad del corazón del hombre, y ese corazón también describe el corazón de nuestros hijos. Los padres debemos ser conscientes de esto y alimentar continuamente el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios. La depravación de nuestros hijos es un problema del corazón. En ese sentido es importante que nuevamente recordemos que no debemos centrarnos en su conducta externa, sino en su corazón. ¿Cuáles son los motivos por los cuales él expresa dicha conducta? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, ayudar a nuestros hijos a comprender que tienen un corazón pecaminoso. Debemos ayudar a nuestros hijos a entender eso desde muy pequeños. Y en segundo lugar, ayudar a nuestros hijos a comprender que el único remedio para tal condición es el Evangelio. Nuestro deber como padres bien pudiera resumirse en esas dos cosas. Ayudar a nuestros hijos a entender que tienen un corazón pecaminoso y ayudarles a comprender que el único remedio para eso es el Evangelio. La mayor necesidad de tu hijo, quiero que todos los padres me escuchen, y los que piensan algún día ser padres, la mayor necesidad de tu hijo es igual a la mayor prioridad tuya como padre, la regeneración de su corazón. La regeneración de su corazón. Esa es tu principal prioridad y al mismo tiempo es la principal necesidad de tu hijo. Tu hijo no es su prioridad el tener los mejores autos, el viajar a los mejores lugares, el tener los mejores útiles o los mejores juegos. Eso no es la prioridad. La prioridad es la regeneración de sus corazones. Ted Tripp señala, el corazón del hijo es el más pequeño campo de batalla del mundo y su conquista demanda una guerra total. John MacArthur, hablando de esto, también dice, el objetivo de los padres no es el control de la conducta, no es meramente la producción de un niño con buen comportamiento, no es enseñar a nuestros niños una conducta socialmente aceptable, no es volverlos corteses y respetuosos, no es hacerlos obedientes, no es llevarlos a alcanzar logros para que les demos nuestra aprobación, no es conformarlos a una norma moral, no es darnos a nosotros mismos como padres algo de lo que enorgullecernos. El objetivo último y el enfoque apropiado de la acción paterna es redentiva. Los padres tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos a Cristo. Ahora, como padres no podemos garantizar la salvación de nuestros hijos. Ningún padre, por más que se esfuerce, por excelente que sean los medios que use, puede garantizar de sí mismo la salvación de su hijo. Ninguno. Pero sin duda su hijo no va a tener un evangelista tan dedicado como sus propios padres. No habrá ningún evangelista más dedicado, que se esfuerce más por su salvación
que sus propios padres. Otro versículo, otro texto que es muy conocido acerca de la crianza de los hijos está en Deuteronomio capítulo 6, en los versículos 4 al 7. Estos versículos dicen: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es interesante que antes de hablar del hijo, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuevamente, primero el corazón del padre y luego el corazón del hijo. Estos versículos nos señalan 4 cosas que debemos aprender como padres a hacer. El versículo 4 nos enseña que debemos mostrar a nuestros hijos o debemos hablar a nuestros hijos acerca de Dios. Nuestros hijos deben conocer a Jehová nuestro Dios. El versículo 5 nos señala que debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 6 nos enseña que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer de corazón. Estas palabras que yo te mando hoy deben estar sobre tu corazón. Y el versículo 7 nos dice que debemos enseñarle a nuestros hijos a seguir nuestro ejemplo. Enseñarles acerca de Dios, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a obedecer de corazón a Dios. Estas 3 cosas se resumen en 3 palabras bastante interesantes: pensar, amar y hacer. Y enseñarles a seguir tu ejemplo. En este último punto es vital la integridad de los padres. Yo no puedo pedirle a mi hijo que me imite si yo sé que no estoy siendo un buen cristiano fuera de la iglesia. De hecho, al hacerlo, lo único que voy a ganar es que mi hijo vea la farsa que hay en mí y entonces se endurezca. No se trata de jugar un papel delante del niño. No se trata de orar con la puerta abierta para que él me vea. Se trata de que tus hijos vean de que en verdad estimas la palabra de Dios. Que tus hijos vean y sean testigos de tu devoción. Que nuestros hijos vean cómo aplicamos los principios de la palabra de Dios a todas las áreas de nuestra vida. Que nuestros hijos puedan ser conscientes de algunas de nuestras luchas, ¿por qué no? Y cómo el Señor nos sustenta en medio de esas luchas. No digo que el padre deba contarle todas sus luchas al hijo, pero sin duda puede ser muy edificante para un hijo conocer que su padre también batalla y que Dios lo sustenta en medio de eso. Que tus hijos vean la divinidad en lo cotidiano, que todo apunte a Dios, que todo apunte a Dios. Que tus hijos aprendan a reconocer la maldad y la tentación presentes en el mundo y se aparten de ella. Que nuestros hijos vean a Cristo. De eso se trata el ser ejemplos para ellos. El Evangelio debe estar en el centro de nuestra actividad como padres. Cada travesura de un niño es una oportunidad para predicarte a ti mismo el Evangelio y para predicárselo a él. Cada travesura que él haga es una oportunidad para predicar el Evangelio en casa. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta? Bien. Por último, quisiera tocar el tema de la vara. Hay 3 textos que quisiera citarles en Proverbios. ¿Va a haber una intervención? Era un minutico. Quizás como más bien como un aporte. Sí. Un aporte inquietud. Sí, estoy de acuerdo y hay una ventaja grandísima en los muchachos que aún no tienen hijos y ya conocen el Evangelio. Porque los que conocimos el Evangelio con hijos y ya hijos con discernimiento, la cosa no fue fácil. Bien difícil, pero bueno, gloria al Señor que todo está bajo su control. Pero sí hay un punto importante, cómo conciliar el amor con la amonestación, el juguete, la correa, pero con la instrucción de la palabra. Eso es una cosa bien difícil, ¿no? Sí. De pronto eso amerita otro tema de mucho más largo y mucho más opiniones. Pero sí hay un texto que yo quisiera que algún día lo pudiéramos analizar en Isaías. 3 textos, Isaías 7:15 y 16 y Isaías 8:4, anótenlo por ahí.
Hay una edad en la que el niño todavía no discierne lo bueno de lo malo. Y hay una edad en la que ya empieza a discernir, a desechar lo bueno y a tomar lo malo. Eso lo dicen los dos textos. Hablando en otro contexto, el Señor les está prometiendo al pueblo, mire, antes de que el niño sepa saber lo que es lo bueno y lo malo, va a suceder esto. A lo que yo me refiero es que sí hay un tiempo. ¿Cuál es esa edad? No se sabe. La Biblia no lo dice. De 5 años, 7 años, 8 años, algunos niños, algunos llegamos a los 30 años y no sabemos discernir lo bueno y lo malo. Toda la vida, ¿no? Pero sí hay una etapa. Entonces, yo sí creo que antes de que el niño sepa discernir entre lo bueno y lo malo, hay que utilizar lo duro, pues, la correa, el juguete, la vara. Y de ahí para allá, cuando ya el niño empieza a discernir lo bueno y lo malo de esa punta, y siempre obviamente con el Evangelio de por medio, los que hemos conocido. Gracias. Atrás hay una... Ahora en el tema de la vara vamos a hablar un poco de eso. Atrás hay una... Ahí levantaron la mano también. Ok. Gracias, hermano. En cuanto a lo que acabas de decir, que citaste lo que dice el autor, que dice que no es tan importante, pues obviamente primero que todo conocer al Señor, respetarlo, amarlo y que sea lo primero en la vida de los hijos de uno, pero no le da importancia a enseñar el respeto, el buen ejemplo, el respeto por los demás. Eso es algo que se ha perdido hoy en día. Hay muchos niños que no respetan, gritan, se tiran al piso, insultan a los papás, escupen, bueno, hacen de todo. Y a mí me parece que es importante hoy en día para que se lleve una... Sí, de hecho, perdón que la interrumpa, pero el texto que leímos, cuando hablábamos de disciplina y amonestación, hablamos de que la disciplina es vista como la instrucción del hacer, la instrucción basada en acciones. Sin duda, al niño hay que enseñarle a respetar. El punto es que si solo le enseño a respetar y no le hablo del Evangelio, de nada servirá. De hecho, si mis esfuerzos van apuntando siempre primordialmente al Evangelio, ese niño, si recibe a Cristo, seguramente va a ser una persona que respeta a los demás porque ve la imagen de Dios en ellos también. Y por último, allá mi hermana. Buenos días, hermanos. Una cosita, nosotros como seres humanos tenemos ese resabio de nuestro pecado. Y no solamente los seres humanos como adultos, sino también a los niños. ¿Qué ocurre? Yo siempre me hago muchas inquietudes respecto a los bebés pequeños. Y nosotros como padres de familia nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un grupo de niños jugando y hay uno que toma el juguete que no le corresponde. ¿Qué hace ese niño? Sale huyendo. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está haciendo no es correcto. O sea, dentro de nosotros, no solamente como adultos, sino como niños, llevamos el pecado intrínseco en nuestro ser. Así es. Desde muy pequeños uno como padre se da cuenta de cómo el pecado ha llegado a contaminar incluso a nuestros bebés. Todavía no saben hablar, no saben caminar y ya uno puede identificar acciones pecaminosas en ellos. Es una realidad. Bien, con respecto a la vara, voy a citar 3 textos en el libro de Proverbios. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y Proverbios 23:14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bien, de estos 3 textos voy a decir lo siguiente. Bíblicamente hablando, la vara es necesaria, indudablemente. Pero también bíblicamente hablando, la vara no es el único medio para corregir. El objetivo de la vara no es causar daño en el niño. Es decir, la vara no es el medio con el que el padre se desahoga, ¿ok? Sino que debe administrarse con amor. Ahí va la dificultad que mencionaba nuestro hermano. Tep Tripp define el uso de la vara como lo siguiente. Dice, la vara es el uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. Es el uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. La vara nunca es el desahogo de la ira de los padres. Padre, si su hijo hizo algo que a usted lo enojó mucho,
cálmese, cálmese. Si usted actúa con ira sobre su hijo, en vez de lograr restaurarlo por el pecado que cometió, usted va a pecar contra él. El objetivo de la vara, en últimas, no es desquitarse, no es castigar. El objetivo de la vara es restaurar al niño. Restaurarlo porque hizo algo que no debía hacer. Restaurarlo porque pecó contra Dios en eso que hizo. Restaurarlo porque con su hecho, con lo que hizo, con lo que dijo, demostró que tiene un corazón depravado y debemos restaurarlo. Ese es el uso legítimo de la vara. No es el descargar nuestra ira. Claro, cuando uno habla de la vara, los psicólogos de hoy en día, los medios de comunicación se escandalizan. Y claro, casos de abuso hay muchos, y creo que abundan. Y esos casos de abuso, entonces, hacen concluir que la vara no es un medio apropiado. Pero sí, hasta cierto punto, la vara en el desarrollo del niño es necesaria. De hecho, si hiciéramos un gráfico basándonos en la edad y basándonos en el uso de la vara, deberíamos tener un uso de la vara muy frecuente en los primeros años del niño, y ese uso debería ir decreciendo con la edad. En la medida en que el niño empieza a discernir, empieza a hablar, empieza a entender, empieza a razonar, se pueden tener conversaciones con él, entonces es más frecuente la amonestación que la disciplina. El texto nos habla de disciplina como una instrucción del hacer, de acciones, pero también nos habla de la amonestación como una instrucción de palabras. Entonces, en la medida en que el niño está siendo entrenado, seguramente, si los padres están aplicando bien los principios bíblicos, ese niño va a requerir cada vez menos vara. Conclusiones, ya para terminar. Nuestro deber principal es guiar a nuestros hijos a aceptar en Cristo en obediencia y fe. No se trata de tener hijos decentes, sino que por la gracia de Dios, llevarles a ser hijos de Dios. Desde que nacen hasta que tienen alrededor de 20 años, tenemos cerca de 7.300 días para enseñarle a andar por el camino de Cristo a tu hijo. 7.300 días no son nada. 7.300 oportunidades para que vean en ti lo que es un verdadero hijo de Dios. 7.300 días para predicarles el Evangelio. Seamos diligentes y aprovechemos bien el tiempo, mis hermanos. A Dios sea la gloria. Oremos. Señor Dios.